47. Indicar con un amén cuando lo haya localizado. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Padre, en esta noche te pedimos que a pesar de quizás el cansancio físico por un día de trabajo, que nuestra mente pueda estar clara, lúcida para atender a tu palabra. Te pedimos de manera especial que tu Espíritu Santo nos dé el entendimiento necesario que necesitamos en esta noche al estudiar tu palabra. Señor, y que aquellos que están en Cristo, tu palabra los pueda afirmar, fortalecer cada día más. Y aquellos que no te conocen, de tu Espíritu Santo hoy, por medio de tu palabra, los pueda convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y puedan correr a ti en fe y en arrepentimiento. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. ¿Puede tomar asiento, mi hermano? Siempre un gusto verlo. Y hoy vamos a meditar una vez más en la palabra, tomando como base la necesidad de un profeta. Y pues por obvias razones, quizás por aquel que me escucha la primera vez, cuando hablo de la necesidad de un profeta, no es que estamos buscando profetas humanos, ¿no? Sino que estamos enfocándonos en el oficio profético de Cristo. Y hoy todavía necesitamos a Cristo como profeta moviéndose en medio de su congregación. Creemos por lo que enseña la Escritura que el oficio en sí como profeta, como lo conocíamos en la Escritura, pues ha cesado, ¿no? Pero Cristo sigue hablando hoy a nosotros como nuestro profeta. El pasaje que acabamos de leer encontramos al Señor Jesucristo que está en el juicio, está ante el tribunal de Pilato, y Pilato en una de sus preguntas le pregunta, ¿eres tu rey? A lo que el Señor contesta, para esto, o yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo. ¿Para qué? Dice el texto. Para dar testimonio ¿de qué? De la verdad. Dice, he venido para dar testimonio de la verdad. Y dice que todo aquel, todo el que crea a esa verdad, que él va a testificar, ¿qué va a pasar con él? Tendrá vida eterna. Todo el que crea, bueno, me estoy brincando, todo aquel que es, todo el que es de la verdad, todo aquel que es de la verdad, sí me brinqué, todo el que es de la verdad, a ver, ¿cómo es que es? Ok, ya está. Y todo el que, borrémoslo, porque ese va más adelante, todo el que oye su voz significa que es de la verdad. Todo el que oye su voz significa que es de la verdad. ¿Qué es lo que nos dice esa respuesta cuando estamos pensando en el oficio profético de Cristo? Creo que esta respuesta de Jesús, Él nos da la razón por la cual Él había nacido.
la razón por la cual Él vino al mundo, que fue para dar testimonio de la verdad. ¿Cómo dio testimonio de la verdad? Bueno, pues lo dio a través de su estilo de vida, a través de la predicación de la palabra de Dios. Él transmitió por medio de sus enseñanzas la verdad. Por eso al final dice del versículo, todo aquel que es de la verdad, oye su voz. O sea, y aquí está hablando no de el oír físico, sino del oír ¿qué? Espiritual. Todo el que es de la verdad, oye su voz. O sea, muchos lo oyeron físicamente, pero espiritualmente lo oyeron ¿qué? Pocos. Entonces, por medio de su voz o de lo que hablaba, él transmitía la verdad. Entonces, una de las cosas que nosotros como creyentes debemos siempre clamar y pedirle a Dios es que debemos tener un corazón y un espíritu enseñable. ¿Qué es un corazón o un espíritu enseñable? Es tener la capacidad de estar dispuestos a ¿qué? A aceptar y recibir la palabra de Dios. Cuando uno llega al cristianismo y uno empieza a estudiar la palabra de Dios, hay muchas cosas que uno tiene que desaprender para comenzar a aprender. Por ejemplo, muchos de ustedes fueron criados o enseñados a que para poder llegar a Dios tenían que ir de sutano, tenían que ir a mengano y perengano y a no sé quién cuántos para poder llegar a Dios. Cuando llegué a Cristo le dicen, olvídese de eso. El único mediador es Cristo. ¿Quiere llegar al Padre? No, que tiene que ir a través de la iglesia, tiene que hacer tantos sacramentos, tiene que hacer esto, lo otro. La Biblia dice, quiere llegar al Padre únicamente a través de un solo camino. ¿Quién es? Cristo. Ahora, esa doctrina es elemental y es fácil y aunque quizás algunos batallamos al principio o batallaron, luego se alinearon. Entonces, hay que tener ese corazón o ese espíritu enseñable de estar dispuesto a aceptar y a recibir la palabra de Dios. Y yo lo dije un día, si hay algo que no nos cuadra en la palabra de Dios, el problema no es la Biblia. El problema es ¿quién? Soy yo. Porque la Biblia, aunque yo sé que los ateos quieren usarla para decir que la Biblia se contradice, no se contradice. Pastor, ¿y por qué no se contradice? Porque la Biblia dice que es inspirada por Dios, o sea, es soplada por Dios, es dada por Dios. Entonces, si la Biblia se contradice, estamos diciendo que Dios, ¿qué? Se contradice, Dios se equivoca, entonces cerremos esto porque dejó de ser Dios y vámonos a vivir la vida loca. O sea que no es la escritura el que se contradice, los que para no usar la palabra, somos nosotros del problema. Por eso necesitamos un espíritu enseñable, un corazón dispuesto a aceptar y recibir la palabra de Dios, más cuando ello choca contra cosas que nosotros hemos aprendido, esa es la palabra, que hemos aprendido por muchos años o porque nos los han enseñado o simplemente porque por lógica creemos que es así. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que una de las grandes razones por las que Él vino al mundo fue para cumplir esa función de profeta. Y claro, Él nació también para hacer nuestro sacrificio expiatorio. O sea, para darnos la salvación. Eso lo hemos entendido, eso ya lo estudiamos cuando hablamos del oficio sacerdotal de Cristo. Como estamos en el oficio, estamos hablando de la perspectiva del oficio profético, tenemos que decir, Él vino para eso, para ser nuestro profeta, para darnos testimonio de la verdad. ¿Quién es la verdad? Pues Él mismo. Por eso ya lo estudiamos, ¿no? Que Cristo en el Antiguo Testamento habló por los profetas. Vimos cómo Cristo ministró la palabra de Dios a través de los profetas
en el Antiguo Testamento y cómo era el Espíritu de Cristo hablando a través de ellos para poder transmitir ese mensaje. Por eso es que por eso es que, por ejemplo, en Juan 5:24, no puse la cita, nomás puse el versículo, él dice, el que oye mi palabra, eso es lo que me estaba adelantando, dice, el que oye mi palabra y cree en él que me envió, dice, tiene vida eterna. Jesucristo demostró esto durante todo su ministerio. Y por eso pudo decir, el que oye, y vuelvo una vez más, aquí no está hablando de un oír físico, sino un oír ¿qué? Espiritual. El que oye la palabra de Jesús cuando él estaba presente, el que oye hoy la palabra de Jesús a través de la predicación de cualquier pastor que la esté predicando o cualquier hermano y cree en esa palabra, va a obtener vida eterna. Eso es una afirmación que es de mucha importancia para nuestra vida. Miren lo que dice Juan 8:51, vaya conmigo, Juan 8:51. Búsquelo, por favor. Juan 8:51, que va alineado con esto. Primero, el que oye mi palabra, cree el que me envió, tiene vida eterna. Primero lo que dice Juan 8, ahí atrásito. Juan 8:51. ¿Lo tiene? Dice, de cierto os digo, o sea, en verdad, es un énfasis que ellos utilizaban para decir que lo que iba a decir era importante. Dice, en verdad os digo, el que guarda mi palabra, ese guardar, ¿qué significa? ¿Cómo? Vivirla, obedecerla, no es ponerla allá debajo de la almohada para que no se la roben, no. Está hablando de poner por obra. O sea, el que obedezca mi palabra, o sea, el que cree el mensaje que yo le estoy dando, que dice, nunca verá muerte. ¿De qué muerte está hablando? De la muerte espiritual. Porque física posiblemente, bueno, los que estuvieron ahí, muchos la vieron. Y quizás algunos de los que estamos aquí la vamos a ver, no sabemos. Pero está hablando de muerte espiritual. Nunca verá muerte el que guarda mi palabra. Y esto va alineado, o sea, el creer bíblico es un creer que te lleva a obedecer lo que él dice. Y al obedecer lo que él está diciendo, una de las cosas que él dice es que yo soy el camino, la verdad y la vida. Si creemos en él, nunca veremos la muerte. Entonces ya hemos dicho hasta la semana pasada lo dijimos, que según Hebreos 12:25, Jesús o Cristo nos sigue hablando hoy desde el cielo y que tenemos que poner atención a lo que Él nos está diciendo. Ahora vamos a mirar algunas aplicaciones que tiene ese oficio de Cristo para con nosotros a nivel individual y a nivel colectivo como iglesia, ya que Cristo es el que nos da a conocer la verdad de Dios a través de todas las épocas. En primer lugar, ya lo hemos dicho, ¿no? Cristo es el único profeta que nosotros realmente necesitamos. De la misma manera como cuando hablamos del oficio sacerdotal, dijimos que por causa de nuestros pecados y por causa de nuestra naturaleza corrupta, Cristo como sacerdote se ofreció en nuestro lugar para hacer ese sacrificio. Y no solo se ofreció para hacer el sacrificio, sino que él mismo era el sacrificio, o sea, era el mismo cordero que se iba a ofrecer cargando nuestro pecado y cargando nuestra culpa. Ahora está en los cielos intercediendo por nosotros, como ya lo hemos estudiado. Y así como todavía necesitamos a ese sacerdote que sigue intercediendo por usted y por mí,
porque todavía estamos en este mundo y somos propensos a fallar, a pecar, todavía necesitamos también el profeta de Cristo para que nos siga explicando la revelación especial a través del Espíritu Santo y aquellos que enseñan la palabra de Dios en nuestras vidas. Y necesitamos ese profeta para poderla entender. Por ejemplo, no es un entender intelectual, porque hay cosas que usted y yo intelectualmente las entendemos. El problema es que no las entendemos espiritualmente. Usted recuerda la ilustración allá en Hechos capítulo 8, donde está el etíope leyendo la profecía. Y se acerca Felipe, y alguien me puede recordar qué fue lo que el etíope le preguntó a Felipe. ¿Alguien recuerda en Hechos capítulo 8? Él le dice, oiga, es que yo no entiendo de quién habla aquí. A ver, el profeta está hablando del mismo, está hablando, ¿de quién está hablando? A ver, explícame. Y él no entendía espiritualmente lo que estaba pasando, porque por causa del pecado, tanto el etíope como usted y yo, tenemos una incapacidad espiritual para ver y entender la palabra de Dios. Tenemos una incapacidad espiritual, y no se vaya a ofender por esto, pero por causa del pecado, usted y yo no tenemos esa capacidad, somos incapaces espiritualmente de ver y entender la palabra de Dios. El pecado no nos deja ver con claridad lo que Dios quiere decir en su palabra. Y si hoy estamos en Cristo, mediante la obra regeneradora del Espíritu Santo que hizo en nosotros, por eso pudimos entender nuestra condición y hoy estamos en Cristo. Pero aún estando todavía en Cristo, necesitamos muchas veces la ayuda del Espíritu Santo, de Cristo a través del Espíritu Santo obrando en nosotros para poder entender temas difíciles de la Escritura y no solo entenderlos, sino cómo aplicarlos a nuestra vida cotidiana. Ahora, si usted y yo que estamos a veces en Cristo tenemos dificultad muchas veces para entender las cosas, imagínense los que están sin Cristo. Por eso es que muchas veces usted les habla de Cristo y ellos lo único que hacen es que burlarse del Evangelio. Eso es locura. Y empiezan a sacar una cantidad de cosas porque espiritualmente ellos no entienden. Y a veces a los cristianos nos pasa lo que le pasa a los niños. ¿Qué es lo que le pasa a los niños? Bueno, que usted les dice algo y ellos tienden a veces a olvidarlo. Bueno, lo que les conviene. Otras cosas no. Si usted le dice que lo va a llevar a la playa el lunes, eso no se les olvida a ellos el fin de semana. Pero hay otras cosas que usted les dice y ellos tienden a olvidarla. Y a veces somos como niños, tendemos a olvidarla ya sea voluntaria o involuntariamente. Y muchas veces no la queremos aplicar a nuestra vida. Por eso es que, como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 1, Pablo dice, a mí no me es molesto escribirlos las mismas cosas. Y a vosotros es seguro, o sea, tampoco les debe molestar. A ustedes les conviene que se lo siga repitiendo. ¿Por qué lo olvidamos muchas veces? Bueno, porque a veces todo lo que demanda esfuerzo, sacrificio, nosotros comenzamos a buscar atajos. Por ejemplo, el cristiano promedio quiere crecer espiritualmente, ¿cierto? Cualquier creyente que usted le pregunta, oiga, ¿usted quiere crecer espiritualmente? Ellos dicen, oh, ya, claro que sí. Hasta piden oración y ore por mí para que yo pueda crecer espiritualmente. Pero cuando usted le pregunta a ese creyente, venga, ya deja una pregunta, ¿cuánto tiempo inviertes tú en tu vida de oración? ¿Cuánto tiempo inviertes tú en tu vida de estudiar la palabra? ¿Cómo estás tú en tu tiempo de congregarte con los hermanos? ¿Cómo, usando lo que hablamos un domingo, lo que hablamos el miércoles pasado? ¿Eres tú bueno para motivar a las buenas obras y al amor a tus hermanos en Cristo?
La respuesta es, bueno, yo casi no leo la Biblia. Bueno, yo casi no oro. Bueno, yo casi no me congrego. Yo sé que a algunos les molesta que yo les diga esto, pero tengo que decirlo. O sea, yo solamente voy los domingos, yo soy cada 8, o sea. Yo pregunto, ¿usted cree que va a crecer espiritualmente porque yo le digo, crece espiritualmente? No, ni que fuera yo el hada madrina. ¡Plin! O el mago de Aladino. ¿Quieres un deseo creyente? Oh, sí, pastor. Crecer espiritualmente. Oh, bueno. Concedido. El crecer espiritualmente es el resultado ¿de qué? Es el resultado de una acción voluntaria del creyente. Es el resultado del tiempo que usted invierte en la lectura de la Escritura, en el estudio de la Escritura, en su vida de oración, en congregarse, en rodearse de otros creyentes que lo estimulen a usted a crecer. Eso es el resultado. La oración del pastor o de la congregación ayudará un poco. Eso, si ponemos en porcentaje, podrá valer un 5% por ahí. Pero el 80% de tu crecimiento espiritual depende de la disposición que el creyente ponga. Pero es que eso requiere mucho sacrificio. Eso requiere mucho tiempo. Ahora nos podemos sentar a ver una serie completa y eso no hay problema. Nos podemos sentar a revisar las redes sociales 1 hora, eso no hay problema. Nos podemos ir de vacaciones a pasear cada 15 días y eso no hay problema. Y no estoy diciendo que sea malo, ¿no? Yo lo que quiero hacer es la comparación, ¿no? Para eso no hay cansancio, pero para las cosas espirituales, por eso dice la Escritura, que la carne ¿qué? Se opone a las cosas espirituales. Entonces siempre estamos buscando los atajos para justificar y no hacer lo que debemos hacer, las excusas. ¿Se acuerda que una vez lo dije yo? ¿Qué son las excusas? Bueno, las excusas son las mentiras que te dices a ti mismo para convencerte de no hacer lo que tienes que hacer. No es a mí como pastor. No, el que se está engañando es usted mismo. Así que cuando la Escritura nos manda a hacer algo, le damos 7 vueltas, y no precisamente al muro de Jericó, ¿no? Le damos 7 vueltas, buscándole a ver por dónde podemos alinearle, a ver por dónde, y argumentamos con la Escritura. Por eso es que salen las famosas preguntas. Pastor, a ver, dígame, ¿dónde está en la Biblia que me tengo que congregar? Bueno, eso es darle las 7 vueltas. No. Es que la Biblia dice que tenemos que ser luz afuera, pastor. No en la congregación, hasta bíblicos se ponen para torcer la Escritura. A los que les gustan los tatuajes, a ver, muéstrame un versículo donde diga, no hacerte tatuajes. Salmo 153, versículo 4. O sea, quieren un versículo exacto para todo. Eso, hermano, es darle la vuelta. Eso es buscar los atajos. Eso es no aceptar lo que la Biblia dice. Eso es culpa, no la culpa, sino parte del remanente de pecado que todavía hay en nosotros y que nos convierte en una máquina de fabricar excusas. Y las excusas son de todo tipo. Yo he escuchado excusas desde que están cansados que por eso no venían los martes, pero cuando los hijos jugaban sus eventos deportivos, allá los veían en los estadios tomándose fotos en las redes sociales y haciéndole porras a los hijos. No, porque es que perdóneme, pero disculpe, pero cuando le tocan el ídolo, cuando es el ídolo, entonces le huelan. Los papás, al ídolo le huelan. Pero a Dios, al fin y al cabo Dios es misericordioso. Es tardo para la ira, sí, pero llega. También es juego consumidor. Así que a mí no me molesta escribir las mismas cosas, dice el apóstol Pablo, y yo hago eco a esas palabras. A mí tampoco me molesta repetírselos otra vez.
Así me miren con cara de pocos amigos, pero pues bueno. Y el día de mañana cuando esté en la presencia del Señor y usted le diga, no es que a mí nunca me lo enseñaron, le van a sacar todas las veces que el pastor Klinger por lo menos se la enseñó y diga, que no qué. Así que yo salvo mi responsabilidad. Entonces ese repetir, ese enfocar muchas verdades espirituales desde diferentes puntos de la Escritura para poder entender lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Entonces, como niños olvidadizos, se nos requiere que lo hagamos. A otra parte, no solo a veces se nos olvida porque a veces requiere sacrificio, sino que también necesitamos ser muchas veces, y esto aplica más a nosotros, iluminados. O sea, otra palabra es que se nos dé claridad. Claridad en las cosas. Necesitamos que, otra forma que puede ser que se nos abra el entendimiento para comprender la palabra de la forma adecuada. La palabra que no está siendo predicada, que la entendamos de la forma adecuada. Escúcheme por favor, mi estimado y amado hermano. Una vez más lo digo, necesitamos acercarnos a la Escritura con un espíritu enseñable, no con nuestros prejuicios. Necesitamos acercarnos a la Escritura con un espíritu enseñable, es decir, a ver, Dios, ¿qué tienes tú que decirme en tu palabra y no con mis prejuicios? O sea, haz que yo creo tal cosa. Y yo lo he dicho varias veces y lo voy a volver a repetir el día de hoy, porque no me es molesto. Muchos de los problemas que cometemos todos los cristianos al acercarnos a estudiar la Biblia, ¿sabe cuál es? Que nos acercamos a la Biblia tratando de probar lo que yo creo. Yo voy a probarle lo que yo creo, entonces me acerco a la Biblia para probar lo que yo creo, en lugar de acercarme a la Biblia para que ella me diga lo que Dios me tiene que decir sobre algún tema en particular. Es un error grande. Que yo creo, no voy a dar ningún tema, un ejemplo. Que yo creo tal cosa. Bueno, vamos a buscar en la versículo en la Biblia a ver qué dice sobre esto. Pero no me acerco a la Biblia a decir, bueno, Dios, ¿qué tú me quieres enseñar? Cuando yo me acerco con esa actitud, créame, hermano, que y una cosa, cuando usted se acerca con esa actitud, la Biblia termina estudiándote a ti. Termina derribándote muchos argumentos que tú creías por muchos años que eran así, y tú tienes que... Yo hace unas 3 o 4 semanas vino alguien, no es de esta congregación, de otra congregación, a hacerme unas preguntas sobre unos temas en particular, que estaba batallando y quería estar segura sobre esa área. Y empezamos a hablar y yo le empiezo a mostrar en la Escritura y decía, pero es que sí está claro, yo lo entiendo. ¿Y por qué no entiendo? Yo no sé. Porque a veces es más fácil seguir lo que he creído por muchos años, prácticas de hombres, que creer lo que enseña la Escritura. Hermano, ¿cuánto necesitamos que en nuestras vidas hoy se haga palpable lo que pasó en Lucas 24, versículo 45? Que hoy sea aplicado a nuestra vida como iglesia constantemente. Porque en relación a la salvación ya fue aplicado. Por eso usted y yo hoy creemos en Jesucristo. Pero en relación a muchas cosas de la Escritura, temas doctrinales, necesitamos con urgencia que sea aplicado Lucas 24. ¿Para qué?
Bueno, para que yo crea lo que dice la Biblia y para que deje de creer lo que dicen los hombres. Y usted dice, pastor, ¿y qué dice Lucas 24? Usted recordará el episodio, si no lo recuerda, o ahorita lo va a recordar cuando lo vea, que el Señor Jesús va camino a Emaús después de haber resucitado y va caminando con dos de sus discípulos. Búsquelo pues, Lucas 24. Está caminando con dos de sus discípulos y van hablando sobre todo lo que ha pasado. Y los discípulos pues ni fu ni fa. Estaban desilusionados por lo que había pasado. Y entonces dice el versículo 45, ya usted puede leer la historia completa en su casa. Miren lo que hace el Señor Jesucristo. Dice el versículo 45, entonces, ¿qué hizo? Les abrió ¿qué? El entendimiento. ¿Para qué? Les abrió el entendimiento. Les abrió el entendimiento para que pudieran entender las escrituras. El versículo 44 no, dice que les comenzó a hablar y explicarle que todo era necesario. Les explicó de Moisés y los profetas y los salmos y todo. Les abrió el entendimiento. Entonces, ¿quién les abrió el entendimiento? Jesús. ¿Con qué propósito? Para que comprendieran las escrituras. Hermano, creo firmemente que usted hoy y yo cada día necesitamos que el Señor nos abra el entendimiento para que podamos comprender a cabalidad o a totalidad las implicaciones de conlleva seguir a Jesucristo. Me dijo un día una persona hace muchos años, me dice, ay, es que yo no entiendo eso del faraón, que Dios dice que yo le endurecí. Pastor, yo todavía no lo entiendo. Yo le dije, pues espero en el Señor que un día lo entienda. Yo lo entendí. Entonces yo le dije lo que había, es que la Biblia quiere decir que Dios lo hizo para gloria de Él. Sí, pero ¿por qué? Ya yo qué sé. Pero ahí dice claramente que Él lo hizo para que Él se glorifique. Yo todavía no entiendo. Bueno, pues entonces yo oraré para que un día usted lo pueda entender con tanta claridad como yo ya lo entendí. Porque es que no es difícil. Dice, yo lo haré así. ¿Para qué? Para gloria mía. ¿Y qué difícil es entender eso? Bueno, vuelvo y le digo, aún creyentes que somos salvos, necesitamos claridad. Que Él abra nuestro entendimiento. Hermanos, yo creo que Lucas nos permite entender por qué oramos como oramos. Porque es que no se trata de la inteligencia de la persona. No se trata ni siquiera del mensajero. Se trata de esa obra gloriosa que Él haga en nuestro corazón. Ahora, ¿por qué hoy lo necesitamos? Bueno, por causa del remanente de pecado que hay en nosotros. Porque en nosotros todavía, aunque estamos en Cristo, hay una inclinación para no querer ver las implicaciones del Evangelio para actuar en nuestra vida. Hay una inclinación que queremos hacer las cosas a nuestra manera. Hay una inclinación a no querer cambiar las actitudes, conductas que están en contra de la palabra de Dios. Y entonces empezamos, no, pues que Sutano lo hace, Mengano lo hace, que no empezamos ahí. Cuando yo entiendo la escritura, ¿qué importa si Sutano lo hace o no lo hace? Yo lo hago porque Dios lo pide que yo lo haga. Y hay una inclinación, hermanos, a no querer aceptar lo que Dios dice en su palabra. Hay una inclinación. Me acuerdo que un día me dijo alguien, una persona de aquí en la congregación, que alguien le dijo, oh sí, pues, sabemos que no está en la Biblia, pero ¿qué hay de malo en hacerlo?
¿Cómo así que no está en la Biblia, pero que qué hay de malo en hacerlo? Y son creyentes. No voy a dudar de su fe para que no digan luego que yo ando dudando de la fe de la gente, pero son creyentes. Y no, pero es que la Biblia no dice nada sobre eso. Vuelvo y le digo, son los que dan 7 vueltas. Quiere que diga específicamente en la Biblia no hacer tal cosa. Bueno, hay que ver el principio detrás de la enseñanza. Y la Biblia enseña, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré guiar de ellas. A los jóvenes y a todos, siempre lo aplicamos a los jóvenes, pero creo que también es aplicable para nosotros. Oh, toma placer. Oh, toma deleite. Joven en tu juventud. Pero viene el pero ¿qué dice? Pero sobre todas las cosas te juzgará Dios. Entonces, si yo tomo la primera parte del versículo, entonces yo digo licencia para hacer lo que se me dé la soberana voluntad. No, ahí no hay ninguna licencia. Al final, ¿qué dice? Te juzgará Dios. Un día tendrás que dar cuenta a Dios por cómo viviste. Oh, muéstrame un versículo bíblico, pastor. ¿Dónde dice que yo no puedo escuchar música? Y yo voy a cambiar el concepto, porque a veces decimos música mundana, ¿no? Simplemente, ¿dónde puedo usar música que escuchan? ¿Dónde dice, pastor? Eso es darle vueltas. Yo pregunto, utilizando el principio detrás de Corintios, todas las cosas me son lícitas. Escuchar música que no es cristiana me es lícita, pero no me conviene. ¿Le conviene? ¿Te edifica? ¿Te estimula el crecimiento? ¿Te estimula a adorar a Dios? ¿Cómo te va a edificar una piedra en el camino? Me enseñó que me destino a rodar y rodar. ¿Cómo te estimula estar cantando? ¿Por qué te fuiste y me dejaste? Y todo lo que sigue diciendo ahí. ¿En qué te estimula eso acercarte a Dios? ¿En qué te motiva eso a pensar y glorificar en la grandeza de Dios? Así es que tiene que evaluar el cristiano las cosas. No es en qué hay de malo. Y cuando decimos escucharla, yo quiero hacer una aclaración. Cuando decimos escucharla es que si el creyente voluntariamente se sienta y empieza a decir, yo quiero escuchar, no sé, a la que sea. Porque muchas veces escucha en su trabajo, de pronto su amigo pone allá su música y pues usted la está escuchando. O sea, pues, ¿qué puede hacer? Pero es cuando voluntariamente el creyente dice, ahora no me voy a decir, pastor, es que sí, entonces le dice al amigo, pongan la música para yo poder decir que fue que mi amigo la puso. Porque es que siempre encontramos siempre le encontramos la comba al palo. O siempre encontramos para los que están interpretando, ¿no? ¿Qué es eso que estoy diciendo? Pero siempre encontramos, ¿no? Le queremos buscar la vuelta para hacer las cosas que no tenemos que hacer. Para justificar, siempre están buscando la excusa para justificar lo que estamos haciendo. Entonces, por eso cada vez que usted escucha la palabra, el creyente tiene que preguntarse, ¿en qué área estoy creciendo? ¿Cómo estoy aplicando eso que estoy aprendiendo a mi vida espiritual? Hace unas semanas, quizás algunos creyentes puedan recordar que los llamé a algunos, no todos, pero algunos los llamé y les hice una pregunta, oiga, una preguntita ahí. ¿Cree usted que está creciendo espiritualmente? ¿O cree usted que está retrocediendo? Ahora, usted tiene que esperar a que el pastor le llame y le haga esa pregunta, esa evaluación. Es una evaluación que cada creyente debería hacerse constantemente. Oiga, de veras, ¿estoy creciendo yo? ¿Me estoy estancando? ¿Estoy retrocediendo? Y a los que no los llamé, pues ya que ya no los voy a llamar porque ya se la estoy diciendo desde aquí y me está escuchando, pues haga esa pregunta. Si tuviera que evaluar su vida hasta ahora, desde el 2023 que llevamos, ¿usted puede decir que está creciendo? ¿2000 qué estamos? 22, el 23 no ha llegado todavía. Oh, chale. No es que yo vengo del futuro.
sea, en este 2022, ya quiero estar en el 2023. ¿Ah? ¿Ha crecido usted? ¿Se ha estancado? Esas son evaluaciones que tenemos que constantemente hacernos. Vaya a Marcos capítulo 9. Donde encontramos un evento y yo creo que usted lo tenga bien claro, como dice Tesalonicenses, ¿no? Cristo hoy sigue hablando a través de la predicación. De aquel hombre que está enseñando, alineado a la palabra, es Cristo hablando y tenemos que poner atención. Miren lo que dice Marcos capítulo, que dije 9, versículo 2 al 4. Es el episodio de la transfiguración. Dice que 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaron con Jesús. Me falta un versículo. Entonces, aquí vemos que el Señor se transfiguró delante de estos 3 discípulos. Luego aparecieron 2 personajes que para los judíos eran de vital importancia, Moisés y Elías. Moisés, ante los ojos de los judíos, como ya estudiamos hace unos días, era lo máximo, ¿no? Nunca se había levantado otro profeta como él. Elías era recordado como ese gran profeta que enfrentó a Jezabel y a los 400 profetas de Baal. Y fue tremendo lo que estaba pasando. Y dice que mientras esto pasaba, se oyó una voz del cielo en el versículo 7. No se los di, perdóneme. Pero el versículo 7 dice: este es mi hijo amado, a él oíd. Estaban los 2 grandes profetas presentes y el Padre nos dice que a la segunda persona de la Trinidad, quien interpreta la palabra de Dios como es, dice: a él oíd. Y esto es lo que Jesús también le dijo a sus discípulos allá camino a Emaús. Comenzó, dice en el versículo, nos dice que comenzó desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, los salmos, y les declaraba las escrituras, todo lo que las escrituras decían sobre Jesús. Usted imagínese por un momento, se ha vuelto, y es una de las cosas que tenemos que hacer los creyentes es, ¿qué dice Moisés sobre Cristo en el Pentateuco? ¿Cuál es el Pentateuco? Bueno, los primeros 5 libros. ¿Qué dice? Es que aún más, aún la ilustración de la víbora esta que colgó, era una ilustración para apuntar ¿a quién? A Cristo. Y mire cómo es el corazón del hombre, tan terrible, que llegó y luego comenzaron ¿a qué? A idolatrar esa serpiente. Y hasta el punto de hoy que Roma usa ese pasaje para decir que no hay nada de malo en adorar a los santos. Pero se les olvida leer que luego Dios más adelante, ¿qué hizo con eso? La mandó a destruir. Esa parte la sacamos, ¿no? ¿Sí ve que uno puede usar la escritura para justificar lo que uno quiere? Y como ellos justifican que se puede adorar a los santos, entonces usan ese pasaje para adorar a los santos y a las imágenes. Usan otro pasaje por ahí
en Romanos creo, donde dice que será salvo por fuego, ¿no? Que está hablando de que el no va a ser salvo por fuego, que está hablando de las recompensas. Ellos dicen, no, 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 es que ahí está el purgatorio, ahí está la doctrina del purgatorio. Eso dice, ¿cómo se llama el señor que anda por ahí? Y usa la escritura. Por eso tenemos que no acercarnos a ver qué dice, qué es lo que nosotros queremos que nos diga, sino qué dice Dios en su palabra. Ahora, ¿a qué se refiere Dios cuando dice a Él oíd? A Él oíd. ¿Qué razón? A Él oíd. Yo creo tres cosas al menos. O no creo tres cosas. Más bien, digámoslo, podemos encontrar tres formas de oír. Hay que tener tres formas de oír que podemos pensar aquí. La primera es la facultad de oír. O sea, las criaturas estamos capacitadas. Hay algunas criaturas que no tienen oídos, pero la gran mayoría tenemos oído. Estamos capacitadas para captar las ondas sonoras. Registrar que hay un sonido y tratar de, y eso manda una señal al cerebro, que el cerebro pues distingue y analiza esa señal. Esa es la capacidad, la facultad de oír. Lo tienen los animales, algunos animales, otros que no la tienen. Está una segunda, que es el oír de las criaturas racionales. Es decir, ahí están los ángeles, estamos nosotros, los demonios, que no solamente tienen la capacidad de captar esas vibraciones y transmitirlas al cerebro para que las analice, sino que tenemos la capacidad de entender el significado de lo que estamos oyendo. O sea, entendemos el dificultado, podemos razonar. Por ejemplo, usted con un perro no puede razonar. El perro oye, sí, pero ¿puede usted razonar con él? No. El gato, ¿puede razonar con él? No. Ay, pastor, es que me da la mano. Son cosas que ellos aprenden, pero usted no puede razonar. O levante la mano, ¿quién fue el último que tuvo la oportunidad de razonar con un perro? Si usted se sentó a explicarle la importancia del sistema solar y el perro le contestaba. Levante la mano. O sea, escucha, sí. Y si ve un sonido y el perro se levanta y... ¿no? Los venados han aprendido que cierto sonido es de un tigre, un león, y cuando lo escuchan, paticas, pascalas, quiero. Han aprendido, pero no razonan. Entonces, el ser humano tiene la capacidad de captar el mensaje, tener una comprensión de ese mensaje, analizar ese mensaje y tomar una decisión en base a ese mensaje. Estamos capacitados para eso. Estoy hablando intelectualmente. Por eso mucha gente puede poner ahí intelectualmente, entender lo que la Biblia está diciendo. Por ejemplo, muchos de ustedes intelectualmente entendían la obra de la salvación. Intelectualmente. Espiritualmente no la entendían. Porque si lo hubieran entendido espiritualmente, nunca hubieran ido a arrullar al bebé. Arrurú mi niño, arrurú mi ya. ¿Sí ve la diferencia? Nunca hubieran ido a la caminata el 12 de diciembre. Tampoco. Entendían espiritualmente que Dios es primero, ya. Intelectualmente sí, pero espiritualmente no, porque cada 12 de diciembre era sagrado para usted. Y el que no sabe es, bueno, es que el 12 de diciembre, por lo menos en México, será en el Día de la Guadalupana. Y por lo menos aquí se pegan unas caminadas, no sé ahora, pero antes las hacían, creo que desde Enterprise hasta aquí Adotan. No, estamos pero locos, ni tibios. Desde Clayo, dice ella, ya le tocó desde Clayo. Pero dígale al creyente que a las 9:30 hay escuela bíblica y no viene. Pero allá hace el domingo, cuando estaba en el mundo, a eso sí iba. ¿Sí ve cómo nos mantiene el diablo?
Dice, es que era una vez al año. Me dice, ve, ya empiezan a dar las vueltas, mire. Ya empiezan a dar las vueltas. Era una vez al año, pastor, por eso iba. Y así podría seguir dando ejemplos. Ahora un tercer ejemplo, o un tercer, que es en el cual Dios está apuntando aquí, y eso sí lo voy a anotar, es el oír por fe. O el oír con fe. Vamos aquí mejor con. Con fe. El principio es el mismo. Usted oye la escritura, la razona, pero aquí ya no es de una forma intelectual ni física, sino de una forma que espiritual. Y es una fe que parte de su amor por la palabra de Dios. Es un amor que te lleva a guardar esa palabra. Es un amor que te lleva a creer esa palabra, a obedecer esa palabra. Y ese ya es diferente a las otras dos. Por eso es que debemos preguntarnos, ¿cuál es mi disposición cuando me acerco a escuchar la palabra de Dios? ¿Me acerco a escucharla simplemente como un ser racional? Oh, muy bonito lo que está diciendo el pastor, sí, es cierto, de veras que sí, vea. O me acerco a escucharla con un oír con fe. Y es oírlo con fe, digamos, ya que tú y yo conocemos a Cristo, es oírla con toda la disposición, con toda la intención. Y si usted quiere que yo use un término bíblico, entonces usemos lo que dice Hechos 17:11. Hechos 17:11 dice que esos hermanos escucharon con toda solicitud, con toda, no es con un poquito, con toda solicitud. Yo estaba leyendo otra versión y ¿sabe cómo lo traduce ellos? Esa versión lo traduce: de buena gana recibieron el mensaje. De buena gana. Esto que quiere a la iglesia, yo te va a predicar, y eso que predica 1 hora, pero ¿por qué predica tanto? Que no sé qué. De buena gana. ¿Cómo recibe usted el cheque? Así tenemos que recibir la palabra. ¿Amén o no amén? Yo no encuentro a nadie que diga, ustedes me van a pagar, qué pereza de que ir hasta allá, que me paguen. No, no. Oh, no. Usted va. Yo también, ¿no? Contentos, felices de la vida, con sonrisa de oreja a oreja. Pero nos dice que esos hermanos, con toda solicitud, de buena gana. Hermano, y más cuando es Dios Padre, yo vuelvo y le digo, usted tiene que sentarse con todos sus sentidos puestos y analizar si lo que me están diciendo está alineado con la palabra de Dios. Y si es así, yo debo recibirlo de buena gana. Porque es el gran profeta de Dios, Jesucristo, el que está hablando a través de su espíritu, a través del hombre que está allí parado, y yo tengo que oírlo con fe. Una fe que es salvífica, una fe bíblica. Es más, una fe que si ya estás en Cristo, según Filipenses 1:29, es una fe que se te ha concedido. Yo puedo tener fe de que voy al restaurante y que el cocinero cocinó bien y por eso me voy a comer la comida. Yo tengo fe de que él se lavó las manos. Si no tuviera fe, no comería ahí. ¿O me equivoco? Yo tengo fe de que si voy en un autobús, el conductor ese, pues sabe lo que está haciendo, si no, no me subo.
esa fe, y a veces nosotros queremos aplicar ese tipo de fe a las cosas espirituales. No, 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 no. La fe espiritual, la fe para creer en Jesucristo, es algo que se nos fue dado. Y eso lo dice clara, es más, se lo vamos a mostrar en Filipenses, para que usted no diga que ahí como dice, muéstrame un versículo. Ahí está, Filipenses 1:29, hermanos de la computadora, lo siento, porque no se los di. Filipenses 1:29, es más, le voy a mostrar dos versículos. ¿Dónde está Filipenses? No sé dónde está Filipenses, se escondió. No quiere que no lo lea. Filipenses 1:29. ¿Lo tiene? Estoy buscando otra vez si les leo también otra vez. Ok, ahí está, Filipenses. ¿Ya tiene Filipenses? Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Se nos concedió. Esa fe no es producto de la fe tuya misma que tienes para ir a comer a cualquier restaurante. Es una fe espiritual, es diferente, se nos fue concedida. Timoteo, según Timoteo, Pablo hablándole a quién, a Timoteo, le dice, Timoteo, corrige con mansedumbre a los que se oponen. ¿Para qué? Para que por quizás Dios les conceda, búsquelo, léalo, yo quiero que usted lo lea. Segunda Timoteo 2:25. Quiero que usted lo lea para que después no diga que es que yo le estoy torciendo. Segunda Timoteo 2:15, 2:25. De hecho, dando parte de los requisitos, ¿no?, para el obrero que debe servir, dice que con mansedumbre corrige. Bueno, leamos el 25, pues, ya al fin y al cabo, como no está en la computadora, pues. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, o sea, que no sea peleón, sino amable con todos, apto para enseñar, sufrido, ahí está, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Lo leemos otra vez? ¿O queda claro? Aún ese oír por fe, ese creer por fe, es algo que se nos concede. Oh, pastor, ¿y por qué se nos concede? Muy simple. Porque la Biblia dice que antes de llegar a Cristo, ¿cómo estamos? Muertos en delitos y pecados. Somos una piedra. Y un muerto no responde a ningún estímulo. Así somos espiritualmente. Entonces, para responder a la predicación, se nos tiene que conceder. Se nos tiene que abrir el entendimiento como lo hizo con los discípulos. ¿Es algo que tú y yo hacemos? No. ¿Quién lo hizo? Jesús. Mi responsabilidad es predicar. Y predicamos y enseñamos. Pero el que abre ese entendimiento va a ser Dios. El gran profeta que fue enviado no solo para redimirnos, sino para dar testimonio de Dios Padre a los hombres y a la iglesia el día de hoy. Hay otras implicaciones que encontramos en el oficio profético de Cristo. Tengo unas cuantas, o dos creo, tengo tres, pero las voy a dejar para la próxima semana. Tres, las dejo para la próxima semana. Amén. Comentario.
No digo pregunta porque yo creo que está claro como el agua. Los versículos que leímos, que no deja duda alguna. Vamos a orar entonces. Póngase sobre sus pies. Padre, te damos gracias por la oportunidad de acercarnos a tu palabra. Oramos para que, al igual que lo hiciste con estos discípulos, que abriste su entendimiento, lo puedas abrir a nosotros. Sabemos que un día lo abriste y por eso entendimos el Evangelio, pero que también hay otras áreas en nuestra vida espiritual, otros conceptos de la Escritura que a veces todavía no nos son claros. Te pedimos que hoy, Cristo, tú sigas haciendo esa obra de abrir nuestro entendimiento. Señor, también que nos des un corazón enseñable como el de los hermanos de Tesalónica, de Berea, que se acercaban con toda solicitud, de buena gana, a escuchar la palabra. Y al mismo tiempo examinaban lo que aprendían a la luz de la palabra para ver si estaban siendo enseñados correctamente. Señor, necesitamos cada día más de tu obra en nuestra congregación, a nivel personal, a nivel colectivo. Señor, dependemos de ti, porque somos seres humanos propensos a fallar. Te pedimos que sigas obrando, que sigas trabajando en nuestras vidas. Gracias por lo que has hecho en nosotros hasta ahora. Señor, oramos por aquellos que no te conocen, para que de manera especial tu Espíritu Santo pueda convencerlos de pecado, de justicia, aquellos que su entendimiento intelectual está bien, pero su entendimiento espiritual todavía no capta tu palabra, todavía no captan la realidad de sus vidas, la condición de su espíritu, de su alma, que hoy la puedan entender y su entendimiento sea abierto y puedan correr a ti, al único camino, a la única verdad, a lo único que da vida, y puedan clamar por fe y arrepentimiento. Padre, gracias. Gracias, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén.